Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un capítulo más de esta participación femenina, que es pasión femenina. Y justamente con ustedes queremos hablar y hacer una idea un poco más profunda, conversar con alguien que es muy especial hoy en nuestro balompié, y se trata del profesor Andrés Usme, quien lo conocen muchos en el entorno colombiano. Acá para nosotros todavía, para algunos, es un personaje nuevo, así que queremos hablar un poquito más acerca de su historia y de, por supuesto, lo que ha visto en torno a nuestro balompié. Así que, profesor, bienvenido como siempre. Gracias por acompañarnos. Un placer estar junto a usted ahora en el canal de Soy Leyenda. Cuéntenos un poco de eso y partamos de ello. ¿Quién es Andrés Usme? Para la gente que no conoce, la gente que se está interiorizando en el fútbol femenino y dice, tenemos un director técnico colombiano en la selección mayor. Bueno, ¿quién es Andrés Usme? Bueno, Sol, muchas gracias por la invitación. Andrés Usme, bueno, yo soy colombiano, como bien lo dijiste, de una región que se llama Antioquia, un pueblo pequeño, que es Marinilla, cerca a Medellín. Medellín me imagino que sí lo tienen mucho más referenciado. Bueno, soy entrenador, creo que por vocación y más de fútbol femenino. La vida uno lo va llevando por ciertos caminos y siempre al lado de mi hermana que juega fútbol, obviamente pegado del fútbol femenino, y hoy, como digo, siempre me pongo la camiseta del fútbol femenino, más allá de que en estos momentos represente a la selección Ecuador, siempre llevo por debajo la camiseta del fútbol femenino. Usted ya hablaba de Catalina Usme, para la gente que también referencia el nombre cuando se habla de balompié femenino y de Colombia. ¿Qué les llevó a los dos a estar ligados? Seguramente la pasión, seguramente el tema del gusto por el fútbol, pero después a llevar esta línea que ha sido tan importante porque va dejando un legado también a nivel colombiano, a nivel de Sudamérica, creo, en el fútbol femenino. Sí, nosotros, digamos, en la cuna, desde la cuna, antes de nacer mi papá, tenía la costumbre de comprar un balón para el hijo que iba a nacer. Mi mamá nunca fue de saber el sexo del bebé antes de que naciera. La sorpresa. Siempre dijo que lo que Dios quisiera mandarle para ella era bienvenida. Y en la casa siempre nos inculcaron eso, inclusive cuando van a ser mi hermana la menor y mi papá compra el balón y le dice, mamá, bueno, porque ya éramos dos hombres. Ok. Entonces dice, mamá, bueno, ¿y si sale mujer qué? Y le dice, papá, no, pues que las mujeres también juegan fútbol. En esa época, cuando el fútbol femenino todavía no era lo que es hoy. Y vea el chiste donde le quedó. Entonces siempre muy ligado al fútbol y al fútbol femenino por mi hermana, porque siempre se destacó. Nosotros de un pueblo, obviamente no había equipo femenino, siempre jugaba con nosotros en los equipos donde estábamos los hermanos, y era muy llamativo ver una niña tan pequeña y tan buena jugadora. Entonces a partir de ahí nos empezamos a conectar, pero en la casa siempre nos lo inculcaron. O sea, mi papá jugó, no a nivel profesional, siempre en los equipos del pueblo, pero nos inculcó ese amor por el fútbol. Obviamente ya después de que Cata empezó a crecer, con mayor razón nos fuimos conectando a esta pasión, porque realmente eso es una pasión. ¿Cómo es desde la otra mirada ver el fútbol femenino? Porque uno siempre habla, o hemos tenido muchos personajes que son obviamente las futbolistas de nuestro país, y siempre ellas hablan de su lucha, de sus inicios. Usted como hombre, tan cerca además a una mujer, en este caso su hermana, viéndola jugar, viendo cómo no había esa participación cotidiana, podamos decirlo, se sentía todavía un poco anómala antes el tema de ver chicas en la cancha. ¿Cómo es referenciar eso y hacer una evolución hasta lo que hoy en día es el fútbol femenino, que ha crecido, pero que todavía falta? Es que yo creo que eso fue lo que me apegó tanto al fútbol femenino, porque estando cerca de ella pude sentir de primera mano sus luchas. Y digo sus porque no solamente es la de ella, era toda su generación que veía cómo estaba muy lejos la posibilidad de vivir del fútbol. Hace 15 años eso no estaba ni en los planes de nadie. Entonces me tocaba ver de primera mano cómo tenía que renunciar a sus empleos para poder ir a una concentración de Selección Colombia, llegar sin trabajo y volver a empezar a buscar. Todo lo que ha pasado, que creo que es muy conocido en el tema de falta de oportunidades. Me acuerdo muy bien que los primeros uniformes que le dieron en Selección Colombia a mí me quedaban grandes. Enormes. Imagínense cómo le quedaban a ella. Y también he sido testigo de la evolución, porque si bien había mucha precariedad, también de un momento a otro el tema empezó a cambiar. Y también he sido testigo cómo ella tuvo que dar ese paso del fútbol amateur, de tantas necesidades, también a tener posibilidades diferentes. Y obviamente lo que representa eso hoy para ella en su vida y en nuestra vida como familia. Pero obviamente el estar tan cerca y ver esas luchas de ella y sus compañeras hizo que me enamorara mucho más del fútbol femenino, y está bien que soy hombre y hablamos de que el espacio que hay que darle a la mujer, no solamente en el deporte, porque
porque sí creo que tenemos una deuda mundial histórica con la mujer, en todos los aspectos, porque no es hace mucho que pueden votar, que pueden acceder a una carrera universitaria. Hoy todavía vemos brechas grandes a nivel laboral, tú como periodista lo has vivido, y creo que nosotros tenemos que reivindicar de alguna manera eso, no por pesar ni por victimizar, sino por oportunidades. Las oportunidades tienen que ser las mismas. Entonces he visto esa lucha de ella y yo me hago partícipe de esa lucha. Soy un hombre que lucha por el fútbol femenino, espero poder seguirlo haciendo, que el día de mañana no me saque, porque creo que esto no es de género, ¿sí? El fútbol no es de género, el fútbol es para todos, y así como hoy habemos hombres que nos gusta el fútbol femenino y trabajamos por el fútbol femenino, yo creo que las mujeres también necesitan espacio en el fútbol masculino. Yo conozco directoras técnicas muy capacitadas que tranquilamente podrían dirigir un equipo masculino. En el arbitraje, no es que las mujeres tengan que dirigir fútbol femenino y los hombres fútbol, no. Las mujeres también pueden dirigir y cada vez nos ganamos un espacio, fútbol femenino, nos ganamos un espacio más grande en el deporte y en la sociedad. Ahora, y como hombre, ¿cómo ha sentido usted esta lucha de la cual también es parte? Porque nosotros acá, por ejemplo, en el periodismo siempre decimos que es curioso, pero para mí lamentable, que siempre que se hable de fútbol femenino sean las mujeres de las radios o de los medios de comunicación las que tengan que estar al tanto. Y los hombres casi que se desdicen porque no se sienten inmiscuidos o no creen que es también su obligación. Para alguien que es parte del fútbol femenino, como hombre, ¿cómo va sintiendo esto? ¿Cómo va observando y analizando lo que significa esta coyuntura que no sé si solo pasa acá en el país, pero que acá es muy popular al menos? Yo creo que hemos ido evolucionando, o sea, hemos dado pasos grandes, cada vez nos alejamos más del tema género, que creo que no es el punto, es el tema de capacidad, de realmente valorar la participación que se tiene en los diferentes espacios, porque digamos en el tema que me corresponde, que es la dirección técnica, cada vez hay mujeres más preparadas para dirigir, y vuelvo y digo, no solamente equipos femeninos, sino también equipos masculinos. Cada vez la prensa se involucra más, porque sí he visto ese crecimiento. Yo me acuerdo muy bien, la primera Copa Libertadores que yo disputé fue con Formas Íntimas, que es un equipo de Medellín, es un equipo amateur, que fue base de Selecciones Colombia muchos años. Fuimos a la Copa Libertadores del 2014 en Brasil y, o sea, no había cubrimiento de nada. A la habitación del hotel me llamó un periodista de Colombia cuando pasamos a la semifinal, 2 palabras y ya. Se acabó el tiempo. Y ya, luego en el 2021, disputando la Copa Libertadores del 2020, que fue en Argentina, que pasamos a la final, me tocó cerrar el hotel porque no cabía la gente, los periodistas, todos los medios cubriendo, hombres, mujeres. Sí se ha ido cerrando esa brecha, ese gap cada vez es más pequeño, pero todavía hay mucho camino por recorrer, hay mucho por crecer, pero desde mi lado creo que la gente se enamora cada vez más del fútbol femenino. He tenido mucha gente que me decía, profe, es que a mí no me gustaba ver las niñas jugando, pero uy, no, eso ha cambiado mucho. Y creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Ellas en ser más profesionales, ¿sí? Seguir creciendo como deportistas. Nosotros, que el fútbol femenino cada vez sea más vistoso, que le guste a la gente, que sea un producto que se pueda vender. Los directivos cada vez invertir más, la prensa cada vez cubrir más, pero yo creo que vamos por buen camino. Indiscutiblemente venimos en una explosión desde hace unos años con la llegada del fútbol profesional, la norma de Conmebol que nos dio vida. La obligatoriedad de Conmebol, sí, claro. Es una realidad, fue obligación, pero cada vez pasamos más de esa obligación a realmente hacerlo por convicción. Todavía, obviamente, vemos clubes que sacan los equipos porque les toca, pero también he visto muchos clubes que ya lo hacen por convicción, porque quieren tener su división femenina bien estructurada, con buenos procesos. Creo que parte de eso es lo que está pasando ahora en el fútbol femenino. Acabamos de ver una Copa Libertadores disputada, al final se la ganó un brasilero, pero Ecuador estuvo cerca, sí. Colombia estuvo cerca, Argentina estuvo cerca. En los mundiales, ya vamos a mundiales, competimos bien. Ahorita en la sub-17 estamos a un paso de pasar una fase, cuando hubo muchos mundiales donde los equipos no ganaban ni un partido, ni hacían un gol. Y hoy esa brecha cada vez es más cercana. Lo dijo Alex Morgan después del mundial. Hey, esto ya ha ido cambiando. De las manos. Claro, y eso pasa es porque todo va creciendo. Obvio, no estamos en el punto donde queremos, no, y creo que nunca vamos a estar, pero
creo que sí tenemos que seguir evolucionando y todos hacemos parte de esa evolución. Hablando de su evolución y volviendo ya directamente a la mirada personal del profe Andrés Usme, ¿cómo fue que se decidió por la dirección técnica? A propósito de lo que fue estar inmiscuido siempre en el fútbol, pero ¿qué fue lo que le llevó, qué bichito le picó para que finalmente vaya a decir yo quiero dirigir y formar? Yo sí creo que uno en la vida tiene un destino, ¿sí? Y que todo lo que pasa lo va llevando y lo va encaminando hacia su misión en la vida. Y conmigo pasó algo similar, pues el deporte siempre desde la casa, cerca del fútbol por mi hermana, y luego ya cuando, bueno, pasamos la adolescencia y demás, y era hora de pensar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? A mí la educación física siempre me gustó, entonces me presenté a la licenciatura, pasé a una universidad pública, y a partir de ahí todo se fue dando para que lo que era mi vida siempre estuviera el fútbol presente. Entonces, digamos que no fue una decisión donde un día dije, bueno, quiero ser técnico, sino que la misma vida me fue llevando a eso, obviamente al principio en el fútbol masculino, pero ya en el 2014 con la oportunidad que tuve de dirigir formas, ya a partir de ahí todo el camino ha sido en el fútbol femenino, pero yo lo quiero ver como un llamado a cumplir una misión, a dejar algo que creo que es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Obviamente esto va a evolucionar y va a crecer porque el futuro del fútbol es el fútbol femenino, eso es una realidad, esto ya no lo para nadie y qué bueno decir que fuimos parte de ese inicio y empezar a generar cambios positivos. Dentro de lo que ha sido su paso, profe, con algunos equipos obviamente de Colombia, formas íntimas, el tema del Cali con los grandes éxitos, el paso a la selección, en esta mirada, en esta autoevaluación, ¿qué cree que ha sido sobre todo lo que más ha cambiado en su vida y qué es lo que en madurez profesional le ha implicado justamente todo ese camino a la fecha? Bueno, cuando iniciamos con Formas Íntimas en el 2014, obviamente desconocíamos muchísimas cosas, ¿sí? Y creo que el punto donde estábamos no daba para más. Eso era nuevo, dirigir mujeres no era algo que hicieran muchos, ¿sí? Luego, cuando empezó a cambiar, llegó el fútbol profesional a Colombia en el 2017, que se jugó la primera liga, ya se veía como una posibilidad. Luego en el 2018 inicio en América de Cali y a partir de ahí se da un crecimiento desde la estructura, porque cuando iniciamos en América obviamente no teníamos lo que es hoy América de Cali como proyecto, había que iniciar y estructurar muchas cosas, pero siempre con el deseo de hacer las cosas mejor. Entonces empezamos el proceso, tenía mi jefe en esa época que es Marcela Gómez, con ella empezamos a construir el camino de qué debemos hacer en el fútbol femenino. Porque obviamente al principio era muy pegado el fútbol masculino, pero empezamos a ver que entrenar mujeres era diferente, que el manejo de grupo era diferente, que el camerino era diferente, que la preparación tenía que ser diferente, que si queríamos evolucionar teníamos que cambiar cosas y empezar a preocuparnos por qué pasaba en el cuerpo de la mujer cuando competía. Y a partir de ahí empezó un crecimiento y una estructuración de un proyecto que fue hermoso, porque cuando nosotros iniciamos no había mucho presupuesto. Mi esposa hacía salpicón, no sé si aquí salpicón, que es una de frutas. Como ensalada de frutas. Como una ensalada de frutas, pero con jugo. El come y bebe, que se le dice acá. Bueno, acá algo así. Come y bebe. Y mi esposa hacía eso y lo vendíamos, recogíamos plata, les dábamos pasajes a las niñas y en ese grupo estuvo Linda Caicedo, estuvo Natalia Giraldo, o sea, jugadoras que hoy son una realidad, son reconocidas, han logrado muchas cosas, pero que en esa época todavía eran unas niñas. Y así empezamos, pero siempre con esa convicción de, bueno, ¿y qué más vamos a cambiar? ¿Qué más vamos a mejorar? ¿En qué vamos a crecer? Y eso es precisamente la evolución que hemos dado. Ahora el salto a selección, obviamente es una responsabilidad muy grande, es tener un país entero pendiente de lo que ellas puedan hacer y un camino que ellas están labrando y están ganando, porque al final así nos toca ir ganándonos un espacio que es complicado, no es un espacio que se logre de la noche a la mañana porque no es de decirlo todavía. Exactamente, con sus acciones, con su competencia, el hecho de ir a torneos y hacer buenas presentaciones hace que ese camino empiece a cambiar y en esa evolución hoy creo que estamos mucho más preparados para dirigir mujeres. Obviamente desde todo punto de vista eso va a seguir creciendo y evolucionando y es precisamente en lo que nos hemos podido fortalecer, porque hoy podemos decir que tenemos una metodología y una forma de trabajo que procura el bienestar de la jugadora. Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo
esto va a seguir creciendo y nosotros tenemos que seguir evolucionando porque a hoy aún desconocemos muchas cosas del fútbol cuando las mujeres lo juegan, que es diferente. Y es diferente la estructura, el metabolismo, todo lo que se sabe de lesiones y más, que de a poco se va avanzando. En esta selección ecuatoriana, yendo ya a lo que significa este reto que usted asumió ya desde más de la temporada anterior, ¿qué fue encontrando y sobre todo qué ha ido consiguiendo? Porque hablamos del diagnóstico inicial, que lo conversábamos en alguna otra ocasión para otro medio, pero de aquel entonces a ahora, ¿qué encontró y qué ha ido sobre todo logrando con estas chicas ya? Bueno, yo creo que igual lo hablamos, pero es importante decirlo. Mi expectativa era una expectativa en la cual veía jugadoras con mucho potencial, ¿sí? De una u otra forma, la vida siempre me acercó a Ecuador cuando disputaba Copa Libertadores. De 4 que disputé, 2 fueron en Ecuador. Entonces la misma vida me fue llevando hacia el fútbol ecuatoriano. Tuve la posibilidad de verlas en Copa América porque fue en Cali, y yo estaba en Cali en esa época, en América, entonces tuve la posibilidad de ir y ver los partidos y me encontré eso. Un potencial increíble. ¿Qué creo que ha ido cambiando? Creo que la forma de competir ha cambiado. Nosotros pues, los tiempos en selección son muy poquitos, desafortunadamente, yo quisiera tenerlas todo el tiempo para mí, obvio, pero tenemos unas fechas FIFA que es lo que nos determina cuándo podemos estar con ellas, pero de un tiempo para acá, sobre todo cuando fuimos a Uruguay, que ganamos el primer partido 3-1, el segundo lo perdimos, pero igual ahí sentí que algo cambió en la forma en que ellas compiten. Y luego veo la sub-17 cómo clasifica el Mundial, luego veo lo que hace ahorita Dragonas en Copa Libertadores, que ya en algún momento con Cuenca lo había visto, con la profe Wendy también, que veía ese potencial, y hoy siento que las niñas se han ido creyendo el cuento. Luego vamos a Colombia, un rival al que jamás le habíamos ganado, ganamos allá en su casa, y creo que ese tipo de cosas son las que nos van llenando como de, bueno, nos falta mucho, obviamente porque el talento no se desarrolla de la noche a la mañana, no existe una pastilla, Sol, tómate esto y con esto vas a ser mejor jugadora, claro. Y ya, no, eso es de sumar muchas cosas, pero sí he visto ese cambio y creo que yo le pongo 8 años, puede que sean más, puede que sean menos. Ecuador, si sigue haciendo las cosas bien, si seguimos haciendo las cosas bien, no sé si vaya a estar acá o no, pero creo que el camino nos va a llevar a poder competir muchísimo mejor a nivel femenino, porque es un país con mucho talento, a pesar de ser pequeño, tenemos mucho potencial y cada vez veo que ese potencial nos da mejores resultados. Quería hablarle de clubes, pero topó un tema que también estaba listo para ser cuestionado, y es ese partido especial en Cartagena, porque fue justamente con Colombia, fue a miras del Mundial de ellas, porque era en preparación para la participación mundial Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos de la selección colombiana, sí. Que fue un paso enorme, y enfrentarnos, uno decía desde fuera, la brecha quizás existe en cuanto a los resultados inmediatos de Ecuador y Colombia, y no lo veía favorito a la selección tricolor, la nuestra, hay que decirlo la verdad. Finalmente se gana. ¿Qué implicó para usted en tema simbólico, en tema futbolístico, todo lo que fue ese partido? Es que significa muchísimo porque al final, claro, la brecha sigue existiendo, o sea, no por haber ganado la brecha ya no existe, no, sigue existiendo una brecha. Brasil y Colombia creo que han cogido, sobre todo Brasil, ahorita Colombia muy cerca, han cogido mucha ventaja en muchas cosas, pero era darnos cuenta que sí podíamos competir. Eso fue lo más importante del partido contra Colombia, porque al final ganarles ni nos dio una clasificación a un mundial, ni nos dio un título de Copa América, ni nada, pero a nivel emocional creo que fue mirarnos a la cara y decir, es que sí podemos. Somos capaces. Es que somos capaces. Es que podemos competir a un buen nivel. Ese es el punto más importante para mí y uno de los retos que teníamos, porque al final terminan faltando cosas muy pequeñas para lograr grandes cosas, pero precisamente en la atención a esos detalles es donde está la clave. Sabemos que podemos competir, eso ya lo sabemos porque lo hemos vivido. Los partidos contra Rusia, que fueron previos, los perdimos los 2, pero no sentíamos que habíamos sido menos. ¿Tanta distancia? Sí, con un país que obviamente ahorita tiene un bloqueo y pues, las cuestiones políticas, que eso es otro tema, pero futbolísticamente un rival muy complejo. Y poder ir a otro país, a 14 horas de acá, otra cultura y decir, fuimos, competimos, lo hicimos bien, creo que nos va llenando como el saco, la mochila nos la va llenando de cosas, de recuerdos importantes, de sensaciones,
buenas, que es al final lo que necesitamos, porque ahorita se nos viene una Copa América en el país y creo que la responsabilidad es muy grande. Profe, el tiempo siempre es corto, lamentablemente en los medios siempre vamos a tener que decir, nos toca terminar, es un capítulo que va a quedar con un añadido, va a quedar con una expectativa. Siempre nosotros también manejamos eso de preferible que falte tiempo a que sobre tiempo, que también es un lema en los medios de comunicación. Pero quiero terminar con usted con el último mensaje a la gente que sigue el fútbol femenino o la que quizás sobre todo no está tan inmiscuida, pero que de a poco comienza a escuchar esos podcasts y dice, ¿qué hay atrás en esa realidad? Y queremos que se involucre más sobre todo en esta lucha que es de todas las chicas. Bueno, invitar a todo el mundo a que siga el fútbol femenino, no solamente a la selección, también a la Superliga Femenina, que acompañen en familia, porque creo que el fútbol femenino ha llegado para reivindicar un poco también ese ir al estadio, disfrutar de un espectáculo que se ha perdido un poco por la violencia y que puedan disfrutar ese espacio como familia, que lleven los niños, las niñas, que empiecen a conocer las jugadoras, que sigan la selección también. Ahorita tenemos una selección sub-17 en el Mundial, esperamos el día de mañana poder con la selección mayor también estar allá, y para ellas va a ser importante sentir que la gente está ahí, que las apoya, que van, que les dan una voz de aliento, que les exigen también, porque hace parte también del deporte, y que es una lucha que no solamente va desde lo deportivo, sino también desde lo cultural. Necesitamos reivindicar muchas cosas a nivel social y creo que el deporte es un espacio importante para reconstruir ese tejido, y el hecho de que nos acompañen, de que vean las historias, de que conozcan las jugadoras, de que vean las transmisiones, hace que esto siga creciendo. A medida que lo podamos popularizar más, van a llegar más apoyos, van a llegar otras cosas que para el crecimiento del fútbol femenino son importantes. Entonces, a todo el mundo que nos acompañe. Gracias, profe, siempre un placer, y por supuesto a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva ocasión en la cual podemos hablar de fútbol femenino, pasión femenina en Soy Leyenda.